Hay alguien que te quiere conocer, Rebeca. Si eres la camarera morena con aspecto de gitana que trabaja en el quinto piso. Fue la primera noticia que tuvo Rebeca de que Niles Tignor se interesaba por ella. El mensaje le llegó por mediación de Amos Rupp con su sonrisa cómplice, insinuante. Más tarde, aquel mismo día, se lo transmitió Mullingar, el fornido y bigotudo barman de la cervecería del hotel. Rebeca, a un amigo mío le gustaría conocerte la próxima vez que pase por Milbourne. Fue Colin Donner, telefonista del hotel, nueva amiga de Rebeca, quien concertó la cita. Tignor estaría en Milbourne la última semana de octubre. Solo se quedaría 2 noches en el hotel. Al principio, Rebeca ni fue capaz de hablar. Luego dijo que sí, que le parecía bien. Enfermó de aprensión, pero iría adelante de todos modos, porque amaba a Niles Tignor desde lejos. Rebeca no había querido a ningún hombre en toda su vida, pero quería a Niles Tignor. Solo lo sé yo lo conozco. Así se consolaba. En su soledad creía fervientemente que así era, porque hacía tiempo que Jesucristo había dejado de aparecérsele, fantasmal y seductor, por el rabillo del ojo. Desde que abandonó la casa de la señorita Luther, había dejado por completo de pensar en Jesucristo. «Suelte a la chica, hijo de puta, le voy a romper la crisma», oía casi de continuo, a todo volumen, aquella voz furiosa. Estaba siempre en sus pensamientos mientras limpiaba habitaciones, al empujar su carrito de camarera, sonriendo para sus adentros, evitando la mirada de los desconocidos. «Señorita, señorita, perdóneme, señorita». Rebeca era cortés, pero se escabullía. Se mantenía a distancia de los hombres como lo hacía con los huéspedes del hotel, incluidas las mujeres en las que no podía confiar, dada su situación de inferioridad, porque era prerrogativa de cualquier huésped del hotel acusar de grosería, de trabajar mal, de robo a cualquier miembro del personal. «Suelte a la chica». Vivía como en sueños y estaba inquieta, excitada de manera incomprensible y aquejada de un desfallecimiento casi erótico. Hasta aquel momento nunca había tenido relaciones con ningún muchacho ni con hombre alguno. En el instituto hubo compañeros que se sintieron atraídos por ella, pero solo de manera elemental, puramente sexual, por haber sido la hija del sepulturero y de fuera de Milbourne, una chica de Quarry Road como Katie Greb. Cuando pensaba en Niles Tignor, le dominaba una sensación cruel, voluptuosa. No sabía, por supuesto, cómo se llamaba cuando Tignor entró en la habitación de Baumgarten y, sin embargo, de algún modo lo conocía. Rebeca quería pensar que habían intercambiado una mirada en aquel momento. «Te conozco, chiquilla, he venido aquí por ti».
Aquel día, un viernes de octubre de 1953, Rebecca hizo su turno de 8 horas en el hotel, sin cansarse, sin sentir la menor fatiga. Regresó a Ferry Street, se bañó, se lavó la cabeza y se cepilló una y otra vez los largos cabellos ondulados que le llegaban hasta mitad de la espalda. Katie le prestó su lápiz de labios para que se pintara la boca, un brillante rojo peonía. ¡Jesús! ¡Qué guapa estás! Pareces Ruth Ruban. Rebecca se echó a reír. Tenía una idea muy vaga de quién era Ruth Roman. ¿Ruth? ¿Rebecca? Dijo, a lo mejor somos hermanas. Llevaba un suéter de color verde lima que se le ajustaba mucho al busto y una falda gris de franela que le llegaba a media pantorrilla, una falda estrecha que era, como la había descrito, la dependiente de Norvans. Laverne le prestó un pañuelito de seda para ponerse alrededor del cuello, de un estilo que estaba de moda por entonces. ¡Medias! Rebecca tenía un par sin ninguna carrera y zapatos negros de piel con tacones altos que había comprado para aquella ocasión por $7.98. Se reunió con Colin junto a la entrada trasera del hotel. En su calidad de empleadas, no se habrían atrevido a usar la puerta principal. Colin la riñó. Rebecca, que no parezca que vas a un funeral. Caramba, trata de sonreír. No te va a suceder nada que no quieras que te suceda. Todavía era pronto y la cervecería solo empezaba a llenarse. Rebecca vio al instante en la barra a Niles Tignor, un hombre alto, ancho de hombros, con un pelo peculiar de color niquelado que parecía brotarle completamente tieso de la cabeza. La sorprendió porque estaba en el bar con otros individuos del todo ordinarios. Se quedó mirándolo, asustada de repente. Era una equivocación conocerlo. En aquel ambiente no se parecía a la persona que recordaba. Ahora tenía delante a un individuo cuyas ruidosas carcajadas oía desde el otro lado del salón, por encima del ruido de las voces de los clientes. Hablaba con los hombres que estaban en la barra, sin interesarse en absoluto ni por Colin ni por Rebecca, que se acercaban despacio. Su rostro no era simétrico, como si le hubieran roto los huesos de debajo y un lado le hubiese quedado más alto que el otro. Su piel parecía caliente del calor de arcilla roja. Era más grande de lo que Rebecca recordaba. La cara, la cabeza, los hombros, el torso, que parecía un barril con las duelas horizontales en lugar de verticales. Una caja torácica densa de músculos. Llevaba, sin embargo, una chaqueta de sport de color gris apagado con rayas más oscuras, muy ajustada a la altura de los hombros, pantalones oscuros y una camisa blanca con el cuello abierto. Rebecca retenía débilmente el brazo de Colin, pero su amiga, que trataba de llamar la atención de su amigo Mullingar detrás de la barra, la apartó.
Era un error, pero iba a suceder. Rebeca sentía la capa de carmín en la boca, tan brillante y sonriente como la de un payaso. Tignor era un hombre que retenía la atención de otros hombres. Se veía enseguida. Estaba contando una historia, terminándola, y los otros escuchaban sin perder palabra, empezando ya a reírse. Al final, que quizá fuese algo inesperado, las carcajadas se hicieron estruendosas. 6 hombres, 7, incluido el barman, se hallaban alrededor de Tignor. En aquel momento, Mullingar volvió la cabeza y vio a Colin y a Rebecca, que empezaban a llamar la atención en la cervecería, chicas solas entre tantos varones. Mullingar guiñó un ojo a Colin y le hizo un gesto para que se acercara. Luego se inclinó para hablarle a Tignor al oído, con su sonrisa maliciosa y lasciva. Tignor interrumpió su conversación con los otros hombres y se volvió a mirarlas. De inmediato, sonriente, la mano extendida, se dirigió hacia ellas. «Chicas, hola». Entornó los ojos para mirarlas, para mirar a Rebeca, de la manera en que lo hace un cazador cuando se dispone a apuntar con el rifle. Rebeca, que estaba sonriendo, sintió el torrente de sangre que le subía a la cara, una verdadera hemorragia. Apenas veía, su visión desdibujada. Colin y Niles Tignor hablaban animadamente. A través del rugido de sus oídos, Rebeca oyó su nombre y sintió el apretón intenso, cálido, de la mano que se apoderaba de la suya y luego la soltaba. «Rebeca, hola». Tignor escoltó a las chicas hasta una mesa en otra zona del bar, menos ruidosa. Muy cerca había una amplia chimenea de piedra en la que ardían troncos de abedul. Qué agradable era aquello, la parte más antigua, histórica del hotel que Rebeca no había visto nunca. Colin tenía 21 años y podía tomar bebidas alcohólicas. Tignor pidió para ella cerveza de barril. Rebeca era una menor y solo estaba autorizada a tomar refrescos. Tignor pidió las consumiciones y habló con ellas de forma cortés, más bien ceremoniosa, en un primer momento. Su actitud con las chicas era muy diferente de su comportamiento con los hombres. Quedó claro que a Tignor le interesaba Rebeca, aunque conversara al principio con Colin, con bromas que entraban en el terreno del coqueteo. Qué grandes tenía los dientes, como los de un caballo, un tanto torcidos y del color de mazorcas podridas, y su curioso rostro tan desigual. En cuanto a los ojos, eran pálidos, de un gris metálico, más claros que el pelo. Su manera de brillar fijos en Rebeca le hicieron sentirse incómoda y jubilosa al mismo tiempo. Le latía el corazón como aquella mañana en el instituto, cuando Gloria Meuncer la empujó por detrás y Rebeca supo que ya no iba a escabullirse, sino a volverse
y a enfrentarse con sus enemigos, que iba a luchar. Tignor sonrió mientras le preguntaba por su trabajo en el hotel. Seguro que una camarera ve montones de cosas, ¿verdad que sí? Apuesto a que podrías contar más de una historia. Rebecca rió. Se sentía muy tímida ante un Tignor que se centraba en ella de aquel modo. No, no cuento historias, dijo. Tignor rió también, con actitud aprobadora. Buena chica, eso es una buena chica. Sabía sin duda que no había hablado de él a la policía. Existía entre ellos un secreto que Colin no podía adivinar. A escondidas, Rebecca bebió del vaso de Colin porque se trataba de que la dirección del hotel no se percatara de que había allí una clienta menor de edad. Tignor pidió otras 2 cervezas de barril, Black Horse por supuesto, para su mesa. Rebecca no tenía la menor intención de mantenerse sobria aquella noche. Estaba más que harta de ser siempre tan seria, tan condenadamente acongojada como sus amigas le echaban en cara, como si fuese un funeral, maldita sea. Ningún tipo quiere salir con una chica acongojada. Rebecca se oyó reír y sintió que se le encendía la cara y supo que resultaba muy atractiva y que por eso le gustaba a Niles Tignor. Bebería tanto como bebiera Colin y no se emborracharía ni vomitaría, y cuando Tignor les ofreció teatralmente cigarrillos Chesterfield de su lujosa petillera de plata que tenía grabadas las iniciales NT, Rebecca se vio sacar un cigarrillo con la misma destreza que Colin, y también aquello le hizo reír. Fue entonces cuando Tignor dijo inesperadamente, frunciendo el ceño con su manera extraña, directa: Rebecca Schwartz, he oído hablar de ti y siento la pérdida que has sufrido. Fue un momento doloroso. Al principio, Rebecca no estuvo segura de qué era lo que había escuchado. Se mordió el labio para no reír, pero no pudo evitarlo. ¿Por qué piensas que he sufrido una pérdida? No es cierto. Me tienes sin cuidado. Quería que se murieran. Los detestaba a los dos. Era un reflejo puramente nervioso, la risa de Rebecca. Tanto Tignor como Colin se le quedaron mirando. Rebecca quería esconder la cara entre las manos, quería abandonar la mesa y escapar de aquel sitio, pero consiguió decirle a Tignor: ahora no pienso en ello. Tignor se llevó una mano a la oreja. No había oído. Rebecca repitió sus palabras titubeantes. La cara le latía de nuevo con la violencia de la sangre. Tignor asintió. Eso está bien, chiquilla, muy bien. Había cosas en las que Niles Tignor tampoco quería pensar. Le apretó la mano. A Rebecca le pareció que se iba a desmayar al tocarla él. La mano de Rebecca no era, ni mucho menos, una delicada manita femenina, y sin embargo,
Al apretarla Tignor se convirtió en eso. Los dedos del hombre, al apretarla sin conciencia de su fuerza, le provocaron un gesto de dolor. La había llamado chiquilla. Hacía mucho tiempo que se conocían. Así, Rebeca, no te lo tragues de inmediato. Espera a estar más acostumbrada. Colin enseñaba a fumar a Rebeca, mientras Tignor las contemplaba, divertido. Era una película en Technicolor, con música en crescendo como fondo. No Ruth Roman, sino Debbie Reynolds o June Allison. Rebeca se comportaba como aquellas actrices bonitas y pispiretas. Era una buena chica aprendiendo a fumar. Tosía y los ojos se le llenaban de lágrimas. Era una chica aprendiendo a beber. Era una chica dispuesta a agradar a un hombre, no cualquier hombre, sino uno como Niles Tignor. Y aunque parecía una cualquiera, con el suéter ceñido, la falda ajustada, la boca pintada con un lápiz de labios rojo chillón y el pelo ondulado y enmarañado espalda abajo, quería, sin embargo, que se pensara que era una buena chica y además ingenua. Una chica que un hombre desea proteger y querer. ¿Por qué sucedió aquello? Rebeca no lo supo. Colin se inclinó y la besó en los labios. Una broma. Tuvo que ser eso. Tignor se echó a reír. Ah, pero el tabaco tenía un sabor tan desagradable, mezclado en sus recuerdos con el de la leche. Maldita sea, Rebeca no iba a vomitar. Allí no, ella no. Afortunadamente, cambiaron de conversación. Rebeca dejó que se le apagara el cigarrillo y se quitó el sabor con un trago de su refresco ya tibio. Colin, una chica perspicaz que había salido con muchos hombres y algunos tan mayores como Niles Tignor, sabía las preguntas que había que hacer a su acompañante. ¿Qué sitios visitaba en sus viajes? ¿Cuál le gustaba más? Si era cierto lo de las novias por todo el estado, como aseguraba la gente. ¿A dónde iría después de Milburn? ¿Tenía un hogar de verdad en algún sitio? Tignor contestó a la mayoría de aquellas preguntas como si se las tomara en serio. Le gustaban todos los sitios por donde pasaba, pero prefería el lago Champlain y los montes Adirondack. Le gustaba toda la gente que trataba. Por supuesto, le encantaba el Hotel General Washington. Era un cliente insuperable de la cerveza Black Horse. No tenía hogar. Quizá no era una persona especialmente deseosa de un hogar como les pasaba a otros. Hasta donde se le alcanzaba, hogar era un peso que llevabas colgado del tobillo, a no ser que hogar fuese algo que se pudiera llevar a todas partes, como el coche. A Rebeca le impresionaron las palabras de Tignor. No conocía a nadie que hubiera expresado tales ideas. Había allí una precisión en el pensamiento, aunque las palabras de Tignor fueran de lo más corriente, que la encantó. Le recordó a Herschel,
una manera ordinaria de hablar, pero con algo sutil debajo e inesperado, porque no era el hogar una trampa, en realidad confinamiento, prisión, una cueva húmeda y mal ventilada. Te arrastrabas para meterte en una cueva, para morir. ¿Para qué le servía a un hombre como Tagnor un simple hogar? Rebeca dijo con entusiasmo: yo tampoco tengo un hogar, solo un sitio donde guardo cosas. Vivo en Ferry Street con mis amigas, pero no es mi hogar. Podría dormir en cualquier sitio, junto al canal o en un coche. Tagnor rió, la miró fijamente y bebió. Rebeca tomaba ahora cerveza de una copa que alguien le había puesto delante. Eran más de las 9. Tagnor pidió algo de comer: roast beef con pan alemán, una especialidad de la cervecería, patatas fritas, pepinillos en vinagre, cerveza de barril Black Horse con abundante espuma. Rebeca no se había creído capaz de comer en presencia de Niles Tagnor, pero estaba sorprendentemente hambrienta. Tagnor no devoró uno, sino 2 de los gigantescos sándwiches de roast beef, acompañados de abundante cerveza. Le brillaban aquellos dientes suyos tan grandes y era completamente feliz. Gin Rummy, chicas, ¿lo saben jugar? Rebeca abrió mucho los ojos. De repente, allí estaba Tagnor barajando las cartas. Como salida de la nada, una baraja reluciente, con aire de no haber sido estrenada. Tagnor mezcló las cartas con notable habilidad, logrando que brillaran en el aire en una especie de cascada, fascinante de observar. Rebeca no había visto nunca nada parecido a la destreza de Tagnor con las cartas, y con unas manos tan grandes, tan desgarbadas. Corta, nena. Había dado un golpe sobre la mesa con las cartas. Rebeca cortó. Tagnor se apoderó de nuevo de los naipes y siguió barajando mientras sonreía a su público. Como rutilantes cuchillas, sirvió cartas a Colin, a Rebeca, a sí mismo, a Colin, a Rebeca, a sí mismo. ¿Cuándo habían decidido jugar a las cartas? Rebeca se acordó de las partidas de Gin Rummy en casa de los Greb y se preguntó si Leora les habría enseñado a jugar correctamente. Tagnor anunció que aquella partida sería de Gin Rummy gitano, una variante del otro. ¿Gin Rummy gitano? Ni Colin ni Rebeca lo habían oído nunca. Tagnor se quitó la chaqueta y la arrojó, atravesada, sobre el respaldo del asiento. La camisa blanca de algodón que llevaba era de buena calidad, pero estaba sudada y arrugada. También tenía húmeda la cara, gotas de sudor en las sienes. El extraño pelo acerado parecía un gorro de alambre. Sus ojos, muy pálidos, resultaban luminiscentes sobre su rostro rubicundo. Ojos de depredador del fondo del mar, pensó Rebeca. Para un hombre de su clase, Tagnor tenía unas sorprendentemente limpias, cortadas al límite, aunque gruesas y un tanto descoloridas. Llevaba un reloj de pulsera con correa negra de cuero
no un reloj como el de Baumgarten, y una sortija en la mano derecha, una extraña figura como un león con rostro humano en bajorrelieve de oro. Recoge tus cartas, Rebeca, mira lo que tienes. Así lo hizo, con ganas, pero titubeante. Trataba de recordar de qué iba el juego. Se contaban las cartas en sucesión, del mismo palo o en grupo, si eran del mismo valor. Había 2 montones de naipes en la mesa, los descartes y la reserva, y se esperaba que hicieras algo con estas últimas. El objetivo era acumular puntos y cerrar. A Colin le desilusionaron sus cartas, se echó a reír, pero se mordió el labio inferior haciendo un mohín. Rebeca examinó las cartas resplandecientes que tenía en la mano: la reina de picas, el 10 de picas, la jota, el as. Le temblaron los dedos ligeramente. El humo de los troncos que se estaban quemando la distrajo. Tuvo una visión de abedules, hermosos abedules blancos, marcados con estrías en negro, inclinados hacia el suelo, tronchados. No necesitaba robar ni descartarse. Ganó la mano. Era una jugadora demasiado ingenua para dudar sobre las probabilidades de recibir tan buenas cartas. Tagnor rió y la felicitó. Apuntó los resultados con un cabo de lápiz en una servilleta de cóctel. La partida continuó. Tagnor siguió dando las cartas. Las chicas insistieron. Tenía que ser él, porque les encantaba ver cómo barajaba, aunque Colin se quejó. Rebeca tiene toda la suerte, maldita sea. Una chica bonita, el ceño fruncido, con una boca carnosa, de color rosa intenso, pechos grandes, muy erguidos, en un jersey negro de punto, brillantes pendientes de aro. Rebeca sintió que Colin se moría por captar la atención de Tagnor, por atraer su interés, que se desviaba una y otra vez hacia Rebeca. ¿No necesitan cartas extra, chicas? ¿Jugamos al romi gitano? Pídanme y les daré su merecido. Las dos rieron. No sabían en absoluto de qué hablaba Tagnor. Rebeca había advertido cómo, en medio de la animación y franca hilaridad de la cervecería, Tagnor parecía mantenerse aparte. Si se daba cuenta de las miradas de otros en su dirección de cuando en cuando, individuos que podrían haberse creído amigos suyos o conocidos de trato frecuente, con la esperanza de que se los invitase a reunirse con Tagnor en su mesa, él no daba la menor señal de advertirlo, porque era infinitamente dueño de sí mismo y no como los demás, y no se reía del todo de Colin ni de Rebeca, aquellas chicas crédulas que aceptaban las cartas que les servía como si fuesen niñas pequeñas. Ah, mira mis cartas. Vaya, mira. Rebeca reía. Sus cartas eran tan estupendas y resplandecientes. Rey, reina, jota de tréboles. Había dejado de contar su valor. Se fiaba de que Tagnor anotara los puntos. Tagnor se inclinó sobre sus propias cartas y sorbió el aliento, descontento o fingiendo insatisfacción, para decir de repente: tu raza, Rebeca, son vagabundos. ¿Raza? ¿Qué raza?
la raza de la que formas parte. Aquello fue tan brusco que Rebeca no tenía ni idea de cuál era el tema de conversación. Los párpados que le pesaban y le escocían a causa del humo se alzaron ahora, hostiles. Soy de la misma raza que tú, la misma maldita raza que todo el mundo. Estaba furiosa con Niles Tignor. De repente, sintió una salvaje antipatía hacia él en el fondo del alma en aquel instante. La había engañado hasta conseguir que se fiara de él. Toda la velada había estado inclinado hacia ella, apoyado en los codos, observándola, desconcertado. A Rebeca le hubiera gustado arañarle aquella cara suya de huesos grandes, tan llena de suficiencia. Tignor, sin embargo, frunció el ceño y su pregunta pareció sincera. ¿Qué raza es esa, Rebeca? La raza humana, pronunció aquellas palabras con tanta fiereza que tanto Tignor como Colin se echaron a reír, y Rebeca rió también al darse cuenta de que todo aquello era en broma, o quizás no. Le gustó ser capaz de hacer reír a Niles Tignor. Tenía el don de seducir a los hombres si se lo proponía, hacer que la mirasen, que la desearan. Su exterior, lo que podían ver desde el saludo de Tignor. Rebeca había sido intensamente consciente de su presencia, del calor sexual que emanaba. Tignor, por supuesto, quería tener relaciones sexuales con ella. A buena hora iba a subir con él a su habitación en el hotel o a meterse en su coche para un paseo nocturno a lo largo del río. Rebeca sintió la emoción de su voluntad en oposición a la de Tignor. Casi sintió que se desmayaba, jubilosa en su oposición. Tignor volvía a dar cartas resplandecientes, sus dedos, la sortija con la esfinge en la mano derecha, un retorcido riachuelo de sudor cayéndole por la frente y aquellos grandes dientes caballunos sonriendo a Rebeca. No necesitas nada, pues enséñanos tus cartas, chiquilla. Rebeca extendió los naipes sobre la mesa pegajosa. Rey, reina, J, 10, 7, as, todos de diamantes. Entonces, inesperadamente, Rebeca se echó a llorar. Las lágrimas le cayeron por las mejillas encendidas, lacerantes, como ácido. Capítulo 31.